la tierra, le decía a sus discípulos: muchos quieren que los llamen maestro, mas nosotros somos hermanos. Le damos la gloria a nuestro Padre, ¿verdad? Que nos dio su Espíritu para que por medio de Él y de la sangre del Cordero de Dios nosotros podamos decir hoy que somos la familia de la fe, que somos la familia en Cristo. Así que bienvenidos, familia, a la casa de papá. Y antes de empezar con el mensaje del día de hoy, vamos a estar llamando por acá a una familia que tiene un testimonio sobre una bebé. Y damos gracias al Señor porque empezamos con buen pie, no hemos empezado a predicar y ya tenemos testimonio. La gloria del Señor, ya el Señor hizo la obra. Muy buenos días. A todos, saludos. Primeramente les presento a mi bebé, mi Alessandra. Dios la bendiga. Bueno, yo vine esta mañana por invitación de mi tía y porque desde un principio yo la prometí a Dios de que si sacaba a mi niña y la salvaba, yo iba a dar testimonio y le iba a contar a todos lo que Él hizo por nosotros. Y bueno, mi niña nació el 14 de noviembre, octubre. Parece que estoy un poquito nervioso. Y bueno, ese día ella presentó un poco de fiebre. Y bueno, nosotros le dijimos al doctor y el doctor dijo que eso era algo normal y igualito le dio un poquito de remedio. Y yo, bueno, háganle unos exámenes, los exámenes salieron perfectos como siempre salen perfectos los exámenes. Bueno, vamos a llevarlo para la casa. Nos llevamos para la casa, la niña comenzó a presentar asfixias y eso, nosotros dijimos vamos a regresarla porque eso no es normal. En lo que lo regresamos la niña tenía mucha fiebre y eso. Nos mandaron a bañarla y eso. La estuvimos bañando como por 45 minutos. En lo que la llevamos, la niña la fueron a revisar cómo estaba, si había bajado. No, si ya bajaba fiebre. Bueno, cómprate tal cosa. Fui a comprar, no me acuerdo qué fue lo que fui a comprar. Cuando regresé, la niña la habían pasado por el quirófano con urgencia porque ya no respondía. Se había quedado sin respiración y no podían reanimarla. Yo me asomo todo asustado cuando ya ven, están sonando unas bromas de electricidad, creo que la estaban reviviendo. En ese forcejeo le volaron su cordón umbilical y por ahí se estaba desangrando la niña. Bueno, pudieron reanimarla, pero ahí mismo pidieron una ambulancia con urgencia para Albacete y ahí cada 5 a 7 minutos la niña dejaba de responder y se le paraba la respiración y tenían que inyectarla y ponerle oxígeno, acá rato ponerle oxígeno e inyectarla, porque cada 5 o 7 minutos dejaba de respirar. Bueno, llegamos allá y eso, yo preocupado, me puse ahí en las rejas ahí preocupado, no me dejaban pasar por allá porque no podían pasar para allá los hombres porque se volvían locos. Bueno, cada ratito cuando pasaba un doctor, ¿qué pasó la niña? Y me decía, bueno, es posible que se salve, pero si eso que tiene le sigue evolucionando, lamentablemente la niña no se puede salvar. Y cada vez que me decían así me iba a dar. Bueno, después pasó esa noche, en la mañana me explicaron qué fue lo que había pasado, que la niña no la habían inspirado. Les trajeron de los pulmones un líquido, no me recuerdo el nombre y tampoco me quiero recordar de ese líquido. Es un líquido negro, espeso, que le sacaron de los pulmones, le sacaron 2 cc, 2 inyectadoras completas, y eso le había infectado todos los pulmones y la garganta. Pero bueno, me dijeron que sí se podía salvar y eso. Yo contento. Ese día me dieron buenas noticias, no dormí. Al siguiente día tampoco dormí, pero me dieron buenas noticias. Al tercer día me dijeron que podía pasar a ver a la niña de 11 y media a 12 del mediodía, que ese era el break que me daban. Yo entraba contento a ver a mi niña, cuando entro, que la veo que está en la incubadora, lo primero que me la encuentro es asfixiada. La niña no tenía respiración ni nada y estaba así, parada. Y yo,
doctor, ¿qué pasó? Ve a la niña que está asfixiada. No, ese que tiene hambre y está bostezando. Yo, no, venga a ver para que usted vea que no está respirando. Cuando los doctores vinieron, vieron que estaba asfixiada la niña, comenzaron a meterle mangueras y eso, y darle respiración, inyectarle, hasta que la niña volvió. Me salí yo destruido de allí. Bueno, ese día orando. Al siguiente día voy de nuevo y me le paro al lado a la niña y siento así un escalofrío, se me eriza la piel y yo le digo a la niña, tranquila mi princesa, que aquí está Dios y está a mi lado, me puso su mano en mi hombro y me está diciendo que tú vas a salir de aquí. Y desde ese día yo comencé a tener una fe súper grande porque sentí la presencia de Él que estuvo a mi lado. Y desde ese día la niña mejoró. De un día para otro, la niña mejoró. Me dijeron, la niña no sé qué pasó, que del día de ayer para hoy ya la niña la vemos que está perfectamente. Hagan los exámenes y si salen bien, la niña se va para su casa. Y así fue. Fui a hacer los exámenes y llorando, con esos exámenes aquí en las manos, orando. Cuando regresé, sí, perfecto, váyase para su casa. Gracias a Dios mío. Mi pequeña vencedora, mi Alessandra. Si ella pudo vencer al diablo, nosotros también. Gracias. Vamos a estar orando por ella y por otro bebé que vamos a estar presentando. El Señor hace como quiere. Normalmente estas cosas se hacen al final. Igual que por lo general se empieza con la alabanza y después con la oración y después la alabanza, pero el Señor siempre hace como Él quiere. Vamos a orar todos por ellos, ¿sí? En el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor que el reino de los cielos es de los niños. Vamos a estar presentando a estos niños. El Señor prosperó en mi corazón el mensaje que yo hoy les voy a compartir a ustedes. Damos gracias a Dios porque somos un cuerpo, porque cada uno de nosotros nos complementamos en todo. Sin uno, sin el otro, no sería lo mismo, hermano. Dios trajo este mensaje y nos da palabra a nosotros para que nosotros podamos compartir como familia. A mí por lo general, durante las semanas y cuando me toca compartir palabra, me gusta sentarme en esa escalera. Pero como los domingos se hace desde aquí, pues desde aquí lo vamos a hacer, vamos a someternos, vamos a hacer las cosas en orden. Somos hermanos en el Señor. Dice la palabra en el libro de Efesios, capítulo 3, verso 14. Vayan buscándolos y mientras tanto, por aquí hay una petición de oración. Oración de sanidad para el niño Guillermo Ledesma, paciente de cáncer en el intestino delgado. Va a ser intervenido en una operación. Padre Santo y bueno, te damos gracias, Dios, por tu obra, Señor. Te damos gracias por tu amor, Señor. Y te damos gracias por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Presentamos al niño Guillermo delante de tu presencia, oh Padre eterno, Padre bueno, para que sea la sangre de tu Hijo y ese sacrificio cobrando vida en él, Dios. Tú conoces, Señor, conforme a tu propósito, Dios eterno, cada prueba por la que nos permites pasar. Y hoy, Señor, presentamos esta petición, creyendo en tu nombre y creyendo que tú eres nuestro Dios sanador, el que puedes arrancar de él toda célula, Señor, cancerígena y maligna, Señor. Reprendemos en el nombre de Jesús toda mentira de Satanás, Dios eterno, y desarraigamos de la vida de este niño, Señor, toda célula, todo aquello que no se comporta como tú lo estableciste desde la fundación del mundo. Tú hiciste nuestro cuerpo y lo hiciste perfecto, y por eso nosotros te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza y te damos gracias por lo que tú vas a hacer, Señor. Amén. Pablo decía a la iglesia de Efesios, decía: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura,
y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Pablo decía aquí que nosotros somos una familia por medio de Cristo. Y él oraba, no oraba para que no tuviésemos pruebas, no oraba para reprender espíritus malignos. Él oraba para que nosotros fuéramos fortalecidos en el amor de Cristo. La mayor fortaleza que nosotros podemos lograr tener en esta tierra es el amor de Dios en nuestros corazones. La revelación del amor de Dios. Podemos tener muchos mensajes y podemos tener muchas profecías y podemos tener cualquier tipo de cosas en esta tierra, pero no hay nada que supere la revelación a nuestras vidas del amor del Dios Todopoderoso, el Padre de todos nosotros. Cuando el Señor dice en el libro de Juan que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Estaba dando la mayor revelación que el hombre iba a tener en todos los tiempos. No hay nada que supere ni que exceda el conocimiento del amor de Dios. Por eso nosotros hoy, con un corazón dispuesto, así como decía nuestra hermana Marilda y nuestros hermanos de la alabanza, en esa oración cantada debemos disponer nuestro corazón para que la palabra de Dios penetre en nosotros y podamos ser transformados y renovados, fortalecidos en el hombre interior, para que podamos estar firmes en este camino. El amor de Dios y su revelación es lo único que hace que una persona se mantenga en santidad. No es un mensaje de atropello, no es un mensaje de temor, no es un mensaje de acusación el que hace que una persona se convierta de todo su corazón al Señor. Es el amor de Dios el que atrae a sí mismo a aquellos quebrantados de espíritu, a aquellos enfermos del corazón. Y esa es la palabra que el Señor ha puesto en nuestros corazones, que como familia lo glorifiquemos en la unidad del Espíritu, que no es otra cosa que el amor de los unos por los otros. Porque en esto, gloria a Dios, en esto se cumple la ley y los profetas, en que amemos a Dios sobre todas las cosas y que amemos al prójimo como a nosotros mismos. La gloria es para nuestro Señor. Y damos gracias por eso. Porque la hermana Marilda, la hermana Ginette primero oraba y hacía mucho énfasis en la familia. Y luego pasó la hermana Marilda que dirigía la alabanza y hablaba de la familia también. Y es que este tiempo que acabamos de pasar de fiestas y de reuniones es propicio para que nosotros podamos evaluar cómo están nuestras relaciones familiares, cómo está nuestra casa, cómo estamos con nuestra familia. Estamos cumpliendo el segundo mandamiento, que es igual al primero, decía el Señor. El Señor me dio un mensaje y es una palabra profética para la iglesia. Y apenas bajé para venirme colocando más cerca, recibí de parte de Dios y doy gracias al Señor por cada uno de mis hermanos un mensaje. Año 2023, año en el que el poder de Dios se va a manifestar en nuestras vidas. Porque donde están dos o tres reunidos en su nombre, ahí está el Señor con nosotros. Le doy las gracias a mi hermano. Gracias, hermano. Y durante el ayuno de las primicias, ¿cuántos saben que tuvimos ayuno de primicia? La iglesia Puerta del Cielo se caracteriza porque cada principio de año entregamos ayunos de primicia. El día 1, 2 y 3 de enero de todos los años se hace acá ayunos, entregando al Señor las primicias del año. Porque dice la palabra que cuando la primicia, lo primero es bendecido, todo lo demás es bendecido. Los que no pudieron venir, el Señor lo sabe. Pero quiero que sepan algo, el Señor nos dio un mensaje. Que todo lo que nosotros recibimos en ese ayuno debía ser impartido a su pueblo por igual, porque era para todos. Que todo lo que el Señor nos dio en ese ayuno, nosotros debíamos extenderlo a cada persona que nosotros pudiésemos llevarle el mensaje. Un mensaje de unidad, un mensaje de sanidad, un mensaje de restauración. Y el mensaje de hoy lleva por nombre: mi familia está enferma.
Mi familia está enferma, hermanos. Mi casa está enferma. Y es un mensaje de sanidad, de liberación y de restauración para nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros hemos llegado acá por problemas familiares? ¿Cuántos de nosotros llegamos acá porque veníamos heridos del mundo por situaciones que habíamos vivido desde la infancia? ¿Cuántos de nosotros venimos de divorcio, de separación, de abandono, de maltrato dentro de nuestros hogares? ¿Cuántos venimos así a la casa de papá? La mayoría, hermano. Porque aún aquellas personas que vienen tal vez por situaciones financieras, tal vez no lo sepan, pero también vienen porque tienen problemas familiares. Cuando nosotros desde el seno de nuestra familia, desde el hogar, no tenemos raíces bien fundamentadas y nuestra vida no está fundamentada en aquella roca que es Cristo Jesús, toda nuestra vida se tambalea. Toda nuestra vida es frágil y nuestra vida es, como decía el Señor, como el que edifica sobre la arena. Y vino una tempestad y la casa se cayó. Muchas veces pretendemos solamente, como el padre que envía a su hijo a la escuela, que pretende que sea educado en la escuela y que el muchacho aprenda todo y que las maestras sean quien se encargue. Muchas veces así venimos a la iglesia y así también mandamos a nuestros hijos a la iglesia para que sean enseñados. O venimos aquí, pero el Señor en su infinita misericordia nos ha dado esta palabra, una palabra de edificación, de exhortación y de consolación, palabra de ayuda para la iglesia, porque sabemos que muchos de nosotros dentro de nuestros hogares tenemos situaciones difíciles: divorcio, hijos rebeldes, hijos que están en situación de algún vicio, que se han ido de casa, problemas con nuestros padres. Y el Señor ha enviado esta palabra para darnos ayuda y consuelo, para darnos fortaleza, para enseñarnos por qué estamos peleando y por qué no estamos ganando la batalla. ¿Por qué reclamamos las promesas y le decimos: Señor, dice tu palabra, cree tú y serás salvo tú y tu casa, pero yo todavía no veo el cumplimiento de esto en toda mi familia? Señor, dice tu palabra y los tiempos se acortan de que está pronta tu venida. ¿Qué va a pasar con mi familia si no entran? ¿Qué va a pasar con mi familia si en el arca no entran? ¿Qué va a pasar con mi familia cuando sea arrebatada la iglesia? Esto no es un cuento de horror, hermanos. Si usted y yo tuviésemos una compañía y pusiéramos a cargo a alguien y ese alguien nos quebrara la compañía y al regreso encontráramos un desastre en aquello que nos costó a nosotros levantar, ¿qué usted haría? ¿Dejaría a esa persona allí? Yo lo quitaría, ¿saben? Y pondría a una persona que estuviese capacitada. El Señor nos entregó su creación, le dio dominio al hombre para que el hombre sojuzgara y señoreara sobre toda la creación, sobre la tierra. Y nosotros hemos hecho un desastre de lo que el Señor nos entregó. Hemos mal administrado las riquezas que Dios nos entregó. Y es necesario que el Señor, en toda su autoridad y en todo su poder, Él venga a poner orden en lo suyo, hermano, porque la maldad en el mundo se ha aumentado. Hoy es innumerable las noticias de pedofilia. Es asqueroso, es abominable ver las noticias de tanta maldad, de tanta cosa. Los hijos matando a sus padres, asesinándolos por vicio, por dinero. Es horroroso hoy ver dentro de nuestra sociedad cómo se ha corrompido cada vez más la tierra a causa del pecado del hombre. Y nos preguntamos: Señor, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Nuestra familia está enferma, hermano. Estamos enfermos. Nuestro seno familiar está enfermo. Y tal vez usted me va a decir: hermana Elsie, pero yo no voy a aceptar esa palabra porque yo creo que el Señor Jesucristo ya me libertó y que, y sí, mi hermano, gloria a Dios, tenemos a Cristo en nuestro corazón. Pero ¿sabe algo?
Hay áreas de nuestra vida que necesitan ser alumbradas por la luz de Cristo todavía. Hay áreas de nuestra vida que necesita que nosotros nos paremos y le digamos: ya Cristo hizo libre esa área de mi vida. Es necesario que nosotros hagamos la parte que nos corresponde y que no dejemos que sea solamente una fe sin obra, sino que nosotros empecemos a obrar en la autoridad que Cristo nos ha entregado. Que nosotros empecemos a obrar sometidos y sojuzgados a aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Durante las primicias, el Espíritu de Dios siempre envía una palabra profética a través de nuestra pastora. Y este año no fue la excepción. A pesar de que ella no estaba, nos hizo una videollamada y nos dio el mensaje que el Señor quería dar a la iglesia. No les voy a dar el mensaje completo, pero sí voy a resumir en puntos específicos que el Señor quiere que nosotros hagamos hincapié y que nosotros podamos tomar fortaleza en estas cosas. El Señor prometió a través de la pastora y a través de esta profecía que este era el año en que debíamos pedir llenura del Espíritu, poder de Dios, sabiduría, que este era el año del cumplimiento de las promesas, que este era el año en que aquella semilla que nosotros sembramos con lágrimas la íbamos a recoger con alegría, en que este iba a ser un año que iba a ser difícil, hermano. Va a ser difícil, dice el Señor, pero Él de todo nos va a guardar. Y me confirmaba el hermano cuando venía bajando, me decía: aprópiate de la palabra, Él sí. Es año de poder. Y me decía: te regalo en el nombre de Jesús el Salmo 23. Hermano, aprópiese de esa palabra. Jehová es su pastor y a usted nada le faltará. Confíe en el Señor. Pero la confianza en el Señor no puede ser solamente de nuestra boca, decir: soy cristiano, creo en ti, Señor. Porque dice la palabra de Dios que nuestros actos, nuestro comportamiento debe reflejar lo que nosotros hemos creído. De labios dicen una cosa, pero sus obras dicen otra, dice el Señor. Y cuando el Señor manda una palabra de exhortación a la iglesia, no es como dicen muchos, es que palo es palo. Hermano, en esto sabemos que somos hijos, en que el Padre nos corrige, porque si no, entonces seríamos nosotros bastardos y no hijos. La palabra de exhortación es solamente para los hijos de Dios y para la iglesia del Señor, porque el que no tiene el Espíritu del Señor no va a entender lo que el Señor está hablando. Solo aquel que tiene el Espíritu de Dios va a entender lo que el Espíritu habla, el Espíritu dentro de nosotros. Y es necesario que nosotros hagamos una evaluación. ¿Cómo está nuestra casa? Porque cuando el Señor le dio la orden a Salomón de que hiciera el templo para que la gloria de Dios se manifestara en ese lugar, Salomón hacía el templo, pero también estaba haciendo su casa. Los invito a que lo lean en el libro de Reyes. Y dice que Salomón hizo su casa con elementos costosos, con piedras preciosas. Quiere decir que el Señor quiere que su casa, que es el templo suyo, que somos nosotros, que es nuestra vida entera, también sea algo construido con cosas maravillosas, que sea algo valioso para nosotros, que cobre poder en el Señor y valor en Él. Nuestra vida no puede ser, nuestra vida con nuestra familia, nuestra vida con nuestro entorno, no puede ser menos valiosa que nuestra vida aquí dentro del templo. No puede ser más valioso lo que yo vengo y presento aquí dentro del templo, cuando me subo aquí en el altar, cuando ministro, que lo que ministro en mi casa con mis hijos y con mi familia. La incongruencia trae rebeldía, hermano. Cuando nuestros hijos están pequeños, ellos no saben nada. Ellos creen en todo lo que nosotros les decimos. Por eso el Padre dice que nosotros debemos ser como niños. Nuestros hijos hacen solamente lo que ven que nosotros hacemos. Y el Señor lo confirmaba porque decía: yo solamente hago lo que he visto a mi Padre hacer. Lo que yo digo no es palabra mía, sino palabra de mi Padre. Jesucristo es un ejemplo de que los hijos aprenden por modelación.
decir, pero es que ya yo no soy eso. Sí, hermano, está bien, ya no lo eres. Gloria al Señor, el Señor te libertó. Pero ahora es necesario que tus hijos también lo entiendan. Ahora es necesario que ellos tengan una relación con Dios. Ahora es necesario que ellos se encuentren con ese Dios maravilloso, con ese Dios piadoso, con ese Dios misericordioso, con ese Dios lleno de amor que te transformó la vida a ti. ¿Y quién crees tú que va a ser la persona que le va a reflejar ese amor? La predicadora, la pastora, eres tú, hermano. Son tus hijos. Si el Señor te los dio es porque tú tienes la capacidad y tú tienes la responsabilidad sobre ellos. La esposa que Dios te dio no es más ni menos la que tú necesitas y la que tú puedes tener. Lo decía el hermano Rubén la semana pasada a través de su predicación. Y lo dice la palabra con la parábola de los talentos. Que el Señor le dio a cada quien de acuerdo a su capacidad. Y a veces somos inconformes con lo que tenemos. Somos tan jactanciosos, tan altivos, tan arrogantes, que decimos, es que este no es el esposo o esta no es la esposa que yo me merezco. ¿Y saben lo que es peor? Cuando llegamos al Evangelio y el Señor empieza a revelarnos quiénes somos nosotros, y el orgullo religioso se nos mete en el corazón. Yo soy una hija de Dios y yo no tengo que estar soportando cosas. Este impío que todavía no ha recibido al Señor, es que yo no creo que el Señor quiera que yo esté con un mundano, porque Él me llamó a paz. Voy a orar al Señor para que traiga su pecado a la luz para divorciarme. Esta mujer que Dios me dio es rencillosa, no se arregla, desarreglada, malhumorada, amargada. Esto pasa dentro de los hogares cristianos. Esto sucede en nuestras casas. Padres que se avergüenzan de sus hijos porque están en pecado. Porque dicen, el Señor me llamó a un ministerio. ¿Y cómo es posible, hijo, que tú me avergüenzas delante de la iglesia? ¿Qué van a decir de mí? Yo no sé si el Señor aquí le está hablando a alguien, pero esto sucede, hermano. ¿Y usted sabe cómo se llama eso? La pastora nos lo decía. Hay hipocresía e inmundicia en el altar. Por la boca del Señor esto se habló. Por la boca que el Señor quiso darnos como pastor de la iglesia, nos decía, hay hipocresía y hay inmundicia en el altar. La pastora decía que veía personas que manipulaban sus vidas en el altar, personas hipócritas, personas que daban dádivas, regalos, y no eran de corazón, solo eran para manipular. Y seguramente nosotros vamos a ser como los discípulos. Ay, ¿quién será el hipócrita? El que está hablando de la pastora seguramente, o el que habla de mí. Yo soy. ¿Usted qué es? ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros no practicamos lo que la palabra realmente nos dice, cuando nosotros no estamos reflejando el amor de Dios al prójimo, cuando nosotros juzgamos al que está allá afuera sabiendo que él no tiene el conocimiento y le decimos a las personas, es que no, el Señor no te va a escuchar a ti porque es que tú bebes, porque es que tú haces, porque es que tú esto y el otro, nosotros le estamos cerrando la puerta a la gente. Cuando nosotros damos mal testimonio, cuando nosotros tenemos amargura en nuestro corazón, cuando tenemos peleas y disensiones con nuestra familia, cuando nosotros nos alejamos de nuestra familia porque ahora nosotros somos los evangélicos, que ahora el Señor me sacó y entonces yo no me puedo juntar con mi familia porque ellos son unos impíos y yo no soporto eso. Así no es nuestro Dios. Porque si Jesús hubiese sido así, nunca hubiese venido al mundo y usted y yo no tuviésemos ni esto de esperanza, sino condenación y muerte. Pero Jesús se despojó de toda su gloria, se despojó de estar en la presencia de Dios para venir a esta tierra y caminar entre nosotros pecadores. Porque dice la palabra del Señor, por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos de la presencia del Señor.
Y aquel que dice que no peca hace mentiroso al Señor, dice la palabra del Señor en el libro de Primera de Juan, en el verso 1, en el capítulo 1, perdón. Nadie puede hacer mentiroso al Señor. Aquello que siembras es lo que cosechas. ¿Qué tienes hoy en tu casa? ¿Qué tengo hoy en mi casa? ¿Puedo decir yo hoy a mis hijos que ellos se criaron solos? ¿O que ellos son porque se hicieron solos ellos? El Señor tuvo misericordia de mí y me trajo. Y tuvo misericordia de ustedes y los trajo. Pero ¿saben qué? Aunque la palabra nos diga a nosotros que los hijos no comerán de la dentera de los padres, eso ocurre cuando ellos tienen un encuentro con el Señor. Pero mientras que eso no ocurra, ellos están sufriendo las maldiciones generacionales y el engaño de Satanás que los arrastra a la muerte. Y nosotros muchas veces, en vez de estar peleando por nuestros esposos, por nuestras esposas, por nuestros hijos, por nuestros tíos, por nuestras tías, por nuestros abuelos, pelear con lo que tenemos que pelear y batallar con lo que tenemos que batallar, que es someteos a Dios, resistir al diablo y él huirá, que es contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad y no contra nuestros familiares. Nosotros estamos juzgando, nosotros estamos criticando, nos estamos peleando y estamos diciendo: ay, es que la familia se me levanta. Toda mi familia se me levantó. Hermano, cuando la familia se levanta, hay dos cosas. Una, para una pelea hacen falta dos. Y dos, el Señor está permitiendo que usted, que tiene la luz de Cristo, manifieste el fruto del Espíritu y vea la necesidad que tiene esa persona. No para que usted juzgue, no para que usted le cierre la puerta, no para que usted se aleje, porque dice la palabra de Dios que aquel que aborrece a su hermano se hace homicida. Y podemos decir: ay, pero hay pecado en el altar, fornicación, adulterio, hechicería, brujería. No, hermano, corazones endurecidos, corazones llenos de resentimiento, corazones con falta de perdón, corazones envidiosos, rencillosos. Nuestra familia está enferma, hermano. Somos la familia de la fe, ¿verdad? Nuestra familia está enferma. Y decía Pablo: siendo ustedes carnales, ¿les puedo hablar de forma espiritual? Habiendo resentimiento, celos, rencillas, murmuraciones entre ustedes, son espirituales, decía Pablo. En estos días, durante la intercesión, estaba sentada en el lugar que me encanta sentarme, allí orando, un viernes en la mañana. Y mientras estaba orando, ya sabía que se acercaba la predicación, ya el Señor me había dado el mensaje. Y estaba allí. Y de repente estoy viendo hacia allá, estaba Moisés, el sobrino de David, no sé si está aquí. Ahí está. Hoy estaba sentado allá y yo estaba sentada aquí, y de repente estoy orando y estoy viendo hacia acá y escuché como que llovía. Hermanos, literalmente yo pensé que afuera estaba lloviendo. Y de repente vi como que se desprendió un pedazo del techo, como cuando se cae el yeso, un pedazo de yeso cayó, y cayó una gota grandísima. Y yo me sorprendí, dije: ¿qué es esto? Y me levanté y fui caminando hasta allá y le pregunté a Moisés: Moisés, ¿viste que algo se cayó de aquí? Y él me dijo: no, hermana, no se cayó nada. Y yo me quedé con la impresión de aquello y me volví a sentar acá y empecé a preguntarle: Señor, ¿qué es esto? Y me dijo: mi iglesia está como gotera continua. Como gotera continua, como mujer rencillosa. El Señor hace una alegoría, hace una comparación entre el matrimonio y la relación de Cristo con la iglesia. ¿Sí o no? Y entre el padre y los hijos. ¿Sí o no? Nuestra familia refleja también la relación que nosotros tenemos dentro de la iglesia y con el Padre también. Si nosotros en nuestra casa, si traemos del mundo murmuración, rencilla, chisme, todas estas cosas las traemos acá a la iglesia, hermano. Si usted tiene un corazón todavía dolido con mamá porque usted no ha podido perdonar
o papá porque le abandonó, o porque alguna persona le hizo algo en su vida, que yo no estoy aquí para menospreciar su dolor, su sentimiento y todo lo que eso ha causado en su vida, porque son cosas que venimos arrastrando, que nos hace a veces ser personas que estamos siempre como que a la defensiva, que siempre estamos como sensibles, que cualquiera nos ve y ya el hermano me vio, ya no me quiere, lo otro, todo el tiempo. Dice la palabra de Dios que el amor no se irrita fácilmente. Cuando usted tiene el amor de Dios y usted ha sido sanado en su corazón por ese amor de Dios, usted sabe lo que va a pasar cuando alguien le haga algo. Usted lo va a perdonar fácilmente. Usted lo va a justificar como lo hizo el Señor Jesucristo en la cruz. Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Cuando usted tiene un corazón sano, hermano, por el amor del Padre, que es el único que lo puede sanar, usted va a perdonar fácilmente. Usted va a soportar a los hermanos, los vamos a poder soportar los unos a los otros. Pero cuando ese amor no ha sido revelado, cuando nosotros todavía no lo hemos entendido, hermano, porque esto no es algo que usted pueda decir, no, yo hoy voy a tener el amor de Dios. Hermano, esto no nace naturalmente en el hombre. El hombre siempre se está protegiendo. El hombre tiene miedo de ser dañado. El hombre tiene miedo de que lo traicionen. El hombre tiene miedo del fracaso. Y vamos a ir al libro de Romanos en el capítulo 8 para ver lo que dice el Señor sobre este temor. En el verso 3, Romanos 8:3. Y presta atención, hermano, yo en este momento oro al Padre para que esta palabra penetre en su corazón y traiga revelación, traiga entendimiento, porque nosotros lo que necesitamos es entender lo que Dios nos está diciendo. Es todo lo que necesitamos. El pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. El pueblo de Dios pierde la batalla por no entender las cosas del Espíritu. Es necesario la renovación de nuestro entendimiento. Y clamo en este momento para que el Espíritu Santo traiga revelación a nuestras vidas, para que salgamos de aquí diferentes, para que cada persona que hoy está recibiendo este mensaje vuelva allá afuera de una forma diferente, con un entendimiento renovado, con una idea del mundo renovada, con una necesidad diferente, que su necesidad sea clamar a Dios para que su amor sea revelado a su corazón. Y dice así: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden hacerlo. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todo
misericordia quiero y no sacrificio. A veces creemos que con nuestras ofrendas, nuestros actos o nuestras buenas obras estamos agradando al Señor. Pero que lo que le agrada al Señor es que vivamos en paz. Y la paz viene por el perdón, hermanos. Y esto lo recalcaba la pastora en la profecía de este año. Es necesario que perdones para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida. Es necesario que el perdón venga a nuestra casa para que la gloria que entre en este lugar sea mayor que la primera. ¿Quieres gloria de Dios? Perdona. ¿Quieres que tu familia entre? Perdona. ¿Quieres que el Espíritu de Dios te dé el poder para que vayas y prediques con señales y prodigios? Perdona. Limpia lo que está por dentro. Es necesario, hermano. Y tal vez tú me dirás, pero es que yo no tengo la culpa de que él tenga rabia conmigo. No importa. Ve, sé obediente. La palabra del Señor dice que el que da... Perdona, esto no lo dice el Señor. Esto lo digo yo. Esto lo dice el mundo. El que da y quita, el diablo lo visita. Ese es el libro que yo voy a escribir. Perdonen. Pero así dice el mundo. El que da y quita, el diablo lo visita. El día que usted le entregó su vida al Señor Jesucristo, el día que usted confesó a Cristo como su Señor y Salvador, usted le dijo al Señor Jesucristo, ya no vivo yo, vive tú en mí. Ya yo no voy a hacer mi voluntad, yo te entrego mi voluntad. Entonces, ¿por qué cuando el Señor nos dice, ven, perdona, nosotros refunfuñamos y no queremos hacerlo si Él es nuestro Señor? Porque cuando el Señor nos dice a nosotros que nosotros debemos ir a pedir perdón al que nos hizo mal a nosotros, nosotros no queremos hacerlo. ¿Por qué no nos sometemos y nos quejamos de que tenemos hijos rebeldes? Porque cuando tenemos una situación vamos primero a buscar al consejero, vamos primero a buscar al otro lado y no vamos al dueño de nuestras vidas y le decimos, dueño de nuestra vida, tenemos este problema. ¿Cómo lo vamos a resolver, dueño de mi vida? Cuando tenemos problemas con nuestros hijos, queremos ir al consejero, al psicólogo, a la pastora, al pastor, para que el pastor nos resuelva el problema con nuestros hijos, exponiendo la privacidad de nuestros hijos delante del pastor. Como que si no nos hubiese dado al Señor la autoridad y toda la capacidad para nosotros ser padres y poder gobernar sobre nuestra casa y sobre nuestros hijos. ¿Qué pasa con el pueblo de Dios? Que no toma la autoridad que tiene ni siquiera en su casa. Y si usted no es capaz de gobernar bien su casa, ¿cómo quiere venir a gobernar en la casa del Señor? Eso me lo dice la palabra. Vamos a leerlo. Eso no es para el libro mío, eso lo dice aquí la palabra. Primera de Timoteo, capítulo 3. Dice de esta manera: palabra fiel quiere decir que es firme, que no cambia. Si alguno anhela obispado, y obispado es ser ministro, ser pastor, ser gobernante, el mayor lugar, buena obra desea. ¿Cuántos aquí anhelamos servirle al Señor? ¿Cuántos aquí anhelamos poder ir a predicar, poder ir a llevar las buenas nuevas? ¿Cuántos aquí anhelamos? ¿Cuántos de aquí tenemos promesa de que el Señor nos va a dar ministerio? ¿Cuántos tenemos aquí la promesa? Bueno, el Señor hoy no nos vino a caer a palo, el Señor hoy nos vino a quitar la venda para que entendamos cómo vamos a lograr que esto suceda, hermano. Gócese en su Padre, porque su Padre le está revelando los secretos de su reino, para que usted arrebate la bendición, para que no deje que el diablo le siga robando, para que no deje que el diablo le siga hurtando, para que no deje que el diablo le siga robando la paz en su casa. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Una persona apta para enseñar debe ser una persona accesible, hermano, no solamente lleno de conocimiento, sino que tiene que tener la capacidad de ser paciente con los demás y de enseñar con su vida. No dado al vino, no pendenciero, pendenciero es peleón, pendenciero es murmurador, es problemático, sino amable. ¿Cuántos de aquí somos amables?
aquí somos amables en nuestras casas? ¿Cómo le hablamos a nuestros hijos? ¿Amables? ¿Cómo le hablamos a nuestros padres, a nuestros hermanos? ¿Somos amables? ¿O somos toscos? ¿Somos duros con la palabra? Podría ir la pastora en cualquier momento y asomarse por un huequito y ver cómo nos hablamos cuando no hay nadie. El Espíritu Santo siempre está, hermano. Si sirviéramos al hombre, ya no estaríamos sirviendo ni agradando al Señor. Esa es la hipocresía de la que el Señor está hablando. Somos de doble. Una cosa somos aquí en el templo, bien bonito nos vemos. Ay, hermanito, Dios te bendiga. Ay, bello, mi hermano. Ay, se le ama mi hermano bello. Pero si usted no ama a su hermano con el que usted se crió, si usted no se lleva bien con su padre y con su madre, ¿usted me va a venir a amar a mí? Déjese de puta, hermano. Eso es mentira de nosotros. Es la primera cosa que yo le hago, usted me va a rechazar y usted me va a odiar. Déjese de invento. El Señor lo decía, si no puedes amar al que ves, vas a amar al que no ves. No, hermano, usted no me conoce a mí. Viva conmigo para que usted vea lo que es bueno. Pregúntale a mis hijos cómo soy en mi casa. Esa es la verdad, hermano. No podemos tener doblez y el Señor nos está corrigiendo porque quiere que nosotros seamos santos y seamos íntegros como Él es íntegro. La gloria es de Dios. ¿Cómo somos en la casa? Y dice, sino amables, apacibles, somos apacibles. Somos gente que la gente se puede venir a acercar a nosotros y da gusto conversar con nosotros porque sienten paz cuando vienen a nosotros. Somos así. Nuestra casa es un remanso de paz donde la gente quiere estar, donde nuestros hijos, donde nuestro esposo, donde nuestra esposa quiere estar. Dice la palabra, aquí un poquito más adelante, que los adornos de la mujer no tienen que ser los de peinados ostentosos, ni los de joyas, ni los de todas esas cosas, sino que nuestros adornos tienen que ser los incorruptibles de un corazón apacible. Esos son los adornos que le agradan al Señor, un corazón limpio y puro. La vestimenta, la gloria de Dios que nos permite vestirnos, y si nos queda bonito, gracias, Señor. Pero eso no es nada, porque el Señor no mira las apariencias, el Señor mira el corazón. Y dice la palabra en el 4, que gobierne bien su casa. Que gobierne bien su casa. Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y esto está bueno aquí. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Hermano, incluso cuando vamos a visitar a otro hermano, cuando vamos a la casa de una familiar o cuando vamos a la casa de alguien, queremos entrar, que el Señor reprenda al diablo, saca esa estatua, saca eso de ahí. Ay, el Señor te dice así, la idolatría. Hermano, sea respetuoso, vaya a atender su granja. Ordene su casa. Mire la viga que tiene en el ojo primero, para que no le vaya a poner carga al que no tiene conocimiento de Dios. Acérquenlo a Dios primero, háblale de ese Dios maravilloso, que a pesar de usted ser un cabezón como yo, Él nos ama, nos permite hablar de su palabra, Él nos transforma cada día, Él nos da sanidad, Él nos restaura. Ese es el Dios que a nosotros nos aceptó. Ese es el Evangelio. No hablar de nosotros, no ir a imponer cosas a la gente. ¿Quién es usted y quién soy yo para que la gente me crea cuando me veían rumbeando? Ay, ahora yo vengo. Ay, eso es malo, ahora me tienen que creer. Hasta mis hijos. ¿Cómo crecieron nuestros hijos? ¿Todos crecimos en el Evangelio? Yo no crecí en el Evangelio. Ni mis hijos crecieron conmigo siendo evangélica. Y de la noche a la mañana, por la misericordia de Dios, el Señor tuvo misericordia, piedad de mí. Cuando yo no servía para nada, cuando ni yo misma daba un medio por mí. Y permitió que yo escuchara su llamado. Y que ese vacío que había en mi corazón, yo entendiera que solamente Él podía llenarlo. La gente necesita amor. La gente necesita que usted le diga, hay un Dios que te dice, ven como estés. Yo te acepto, yo di mi vida
A través de Jesús tuvimos la oportunidad de conocer lo que estamos haciendo mal. Hoy tenemos la oportunidad, el don del arrepentimiento, porque Cristo vino y a través de Él nos justificó. Hoy usted puede estar escuchando esta palabra y poder ir al Padre, entrar confiadamente delante de la presencia de Dios y decirle: Padre, verdaderamente he sido hipócrita. Verdaderamente todavía moran en mí inmundicia y tiniebla. Perdóname. Perdóname, Padre. Y usted puede tener la seguridad de que su Padre lo perdona. Y que su Padre, a través de su Espíritu, lo va a ayudar a que de aquí adelante nosotros seamos diferentes. No le garantizamos, hermano, que va a ser de la noche a la mañana, que usted va a salir de aquí como varita mágica. Eso es mucho. Pero ya en usted va a haber el conocimiento, va a haber la conciencia. Y usted va a obrar ahora diferente. Va a ser diferente, hermano. Y esta es la mejor noticia que tenemos. Que antes no nos habíamos podido acercar a Dios. Era imposible por cuanto la ley, lo que estábamos leyendo ahorita en Romanos capítulo 8, la ley era ineficaz para matar los deseos de la carne y para que nosotros pudiésemos ser justificados. Pero ahora Cristo, dice la palabra de Dios, que toda la ira del Padre, toda la ira de Dios por nuestros pecados fue cargada sobre Él. Somos perdonados y somos aceptados por la sangre de Jesús. Él pagó por nosotros. Ahora lo que nosotros necesitamos es renovar nuestro entendimiento y empezar a caminar en la gloria de Dios, empezar a caminar en la victoria. Arrebata tu bendición, arrebata tu familia. Es tuya, el Señor te la dio. Y si es tuya, cuídala. Ese esposo que tienes, cuídalo. No es de Dios el divorcio, no lo es. Dios abomina el divorcio, lo aborrece. Todo lo que crea división es diabólico y perverso delante de Dios. El único que vino a dividir fue Satanás, el diablo. Dios trae unidad. Jesús vino a unirnos en el poder del Espíritu. Fue su oración en Juan capítulo 17, nos lo dice: Padre, para que ellos sean uno como nosotros somos uno. ¿Qué le estamos mostrando a nuestra familia? ¿Qué le estamos mostrando a la gente de allá afuera? ¿El amor de Dios? ¿Somos apacibles? ¿Somos amables? ¿Somos tierra deseable, como decía mi hermana Marilda? ¿Desea nuestra familia? ¿Desea nuestros vecinos venir y compartir con nosotros? Eso es lo que sucede a nuestro alrededor. Y yo no estoy hablando de congraciarnos ni de caer en el pecado de la gente, hermano. Ni tan calvo ni con dos pelucas. Hay que mantener el orden. Nosotros mantenemos nuestro lugar, pero nosotros debemos ser árboles llenos de fruto para que aquel que tenga hambre venga y coma de nosotros. Usted en este año debe dar fruto, fruto del amor, porque el Señor no va a venir a buscar ministerio, el Señor no va a venir a buscar talento, el Señor no va a venir a buscar su conocimiento, ni su justicia, porque la justicia del hombre es trapo de inmundicia para Dios. Cuando nosotros tenemos una situación dentro de nuestra familia, tenemos un problema, cuando no nos sometemos a nuestros líderes, a nuestros pastores, a nuestros líderes de ministerio, cuando aún no nos sometemos a las leyes terrenales, nosotros estamos yendo en contra de lo que Dios establece. Me lo dice Romanos capítulo 13 en el verso 2, que todo aquel que no se somete a las leyes y a lo establecido por Dios, a Él se revela. Cuando usted no se somete a su esposo, eso es mentira del diablo, que la mujer que llega primero al evangelio es el sacerdote de la casa y que tiene la autoridad. Cuidado con eso, hermano. Dios estableció un orden desde la fundación del mundo. El hombre es cabeza de mujer y Cristo es la cabeza del hombre. ¿Usted también es sacerdote, mujer? Sí, claro que sí. Pero usted sabe lo que hace el sacerdote. Se presenta limpio delante de Dios para traer las bendiciones y para pedir por el perdón de pecados. Ese es el trabajo del sacerdote. Si usted es sacerdote, mujer, si usted llegó primero y su esposo no ha llegado, déjeme decirle que usted tiene un gran privilegio. ¿Sabe cuál? Morir a su carne, clamar a Dios por su familia, por su esposo. Ah, pero que es adúltero y la palabra me dice que por causa de fornicación yo puedo detener el divorcio. Lea bien, devuélvase
principio no fue así, sino por la dureza del corazón, y la dureza del corazón es pecado delante de Dios. Delante de Dios todos los pecados son iguales. La mentira, el chisme, la murmuración, la rencilla, la falta de perdón es igual a la idolatría, es igual al adulterio, es igual a la fornicación. No hay diferencia de pecado, no hay excepción. Es lo mismo. No voy a perdonar al esposo porque el esposo entró en fornicación porque me duele en mi carne, porque me humilla a mí. Pero si el esposo no es infiel, pero no busca de Cristo y sigue bebiendo y no acepta a Cristo en su corazón y es ateo, no importa que se vaya para el infierno, con tal de que no me sea infiel a mí. No importa, porque yo ahora soy santa, el Señor me lavó y Él me va a ensuciar. Eso no dice la palabra. La palabra me dice a mí que aquel que tenga marido o mujer incrédula no se separe, porque por usted se santifica el otro y ahora sus hijos son santos. Eso es lo que me enseña a mí la palabra, y cualquier cosa que se salga de la palabra no está bien delante de Dios. Es diabólico y perverso y apostata de la verdad de Dios. Hermano, enamorémonos de la palabra. No nos quedemos con consejos, con filosofía de hombre. No nos quedemos con lo que nos dicta nuestro corazón, porque diabólico y perverso es nuestro corazón, engañoso más que cualquier otra cosa. La verdad es Cristo a través de su palabra revelada en nuestras vidas. El Señor hoy quiere que nosotros obtengamos la victoria en este año. Él ha prometido que Él dará y hará fructificar la semilla que sembremos. Pero ¿qué semilla hemos sembrado? ¿Qué semilla sembramos el año pasado y durante toda nuestra vida? Contienda, chisme, rivalidad, murmuración. Si era eso, pues arránquela, porque usted tiene poder en su boca. Ahora de renunciar en eso en su vida y de plantar el amor de Dios en su corazón. Esa es la verdad del Evangelio. Usted tiene autoridad para que ahora usted pueda renunciar a todas esas cosas de corazón y con entendimiento, porque debemos hacer las cosas en el Espíritu, pero también con el entendimiento, dice la palabra de Dios. Y el entendimiento se busca, hermano, escudriñando la palabra. Necesitamos escudriñar las Escrituras, porque en ella hay vida eterna, hermano. Es necesario que estudiemos, es necesario que leamos, es necesario que busquemos, que conozcamos al Señor a través de su palabra. Hay muchos que dicen: Dios no me habla. Dios habla todo el tiempo a través de su palabra. ¿Quieres dirección de Dios? ¿Quieres el buen consejo? Búscalo en la palabra. Hay una forma de hacerlo. Tenemos a Google. ¿Cuántos tienen teléfono inteligente? ¿Cuántos tienen? A ver, ¿por qué pasa? Bueno, y si es bruto, bueno, no importa, conseguimos uno prestado. Pero hermano, usted agarra y pone en Google matrimonio, versículos de la Biblia, y allí le van a aparecer todos los versículos de la Biblia que hablan de matrimonio. Estudie, lea. Matrimonio, versículos sobre la prosperidad, y ahí le va a aparecer todo. Versículos sobre el perdón, y ahí le va a aparecer todo. Hermano, lo tenemos facilito, Dios es bueno. Usted quiere estudiar, tiene que estudiar la palabra, enamórese, apasionese de la palabra del Señor, porque eso le va a dar a usted fortaleza, eso le va a dar a usted firmeza en su fe, eso lo va a ayudar a usted para que cuando el enemigo venga en contra de usted, usted le refute. Cuando el enemigo venga y le diga: ay, a ti te abandonaron. ¿Quién me abandonó? Aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo y eso, Jehová me defenderá. ¿Quién eres tú, cállate la boca, diablo mentiroso? Cuando el diablo venga y te refute y te diga: te vas a morir de hambre, mira para qué estás en el Evangelio, usted le va a poder decir: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él creó todas las cosas, Él es mi dueño. Cuando Él le diga: eres un pecador, Dios ya no quiere nada contigo, usted va a agarrar y le va a decir: mi Dios, mi Cristo cargó con todos mis pecados en esa cruz, y yo ahora puedo ir confiadamente delante del trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro. Diablo mentiroso, apártate de mí y de mi familia. Ese es el poder que te da la palabra del Señor, para refutar todo argumento, toda filosofía y todo conocimiento, y llevarnos cautivo a la obediencia de Cristo Jesús. El diablo ya no tiene poder sobre nosotros cuando tenemos el conocimiento de lo que Cristo vino a hacer por nosotros en esa cruz, hermano. Cuando usted ya tiene conocimiento de lo que Cristo hizo por usted, ya no hay engaño, ya no hay mentira, ya no hay tiniebla. Usted con la palabra
Gloria a Dios. Mi hermano, la gloria del Señor, no es que yo sea maestra ni que yo lo haya alcanzado, hermano. Yo digo lo mismo que decía Pablo, pero una cosa hago, dejo las cosas viejas atrás, lo que no he alcanzado todavía, los fracasos, las fallas. Es momento de que lo hagamos, que dejemos esas cosas atrás, que nos transformemos y nos renovemos y que nos extendamos con un corazón dispuesto a hacer la voluntad de papá. Que nosotros podamos decir: Señor, verdaderamente quiero hacer tu voluntad, ayúdame, dame el conocimiento, dame la sabiduría. Y en este día no vamos a ministrar, no vamos a llamar aquí adelante a nadie para ministrar, sino que nosotros mismos lo vamos a ministrar a través del Espíritu Santo. Vamos a orar, ¿sí? ¿Me acompañan? Lo que quieran. Primero nos vamos a reconciliar, como dice mi hermano David, me encantó esa palabra y la agarré para mí. Espíritu Santo, me quiero reconciliar contigo. Y después de eso, vamos a renunciar a todas estas cosas en el nombre de Jesús. Abra su boca, hermano. Usted no necesita tener una oración de gran elocuencia, porque el Padre lo que quiere es la sencillez de su espíritu, la sencillez de su corazón. Pero es necesario que usted confiese con su boca, porque el Padre nos dio autoridad. Nos dio una boca en la cual hay vida y hay muerte. Hay poder de vida y de muerte. Use el poder, use las armas que el Señor le dio. No se quede callado, no tenga pena. Avergüence al diablo. Cuando usted le cree a Dios y cuando usted declara la palabra y cuando usted se humilla delante de la presencia del Señor, el diablo tiene que huir. No resiste a un hijo obediente el diablo. Entonces vamos a orar. Los intercesores, en el nombre de Jesús, haciendo lo que saben hacer todos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu santa y hermosa palabra, Dios mío. Gracias por la oportunidad de reunirnos en este lugar. Señor Jesús, hoy reconocemos que somos pecadores. Reconocemos que hemos pecado, que hemos estado haciendo las cosas mal, Señor. Y te aceptamos, Señor, y te pedimos que vengas a nuestros corazones, que nos limpies, que nos purifiques, que nos laves de toda maldad, Señor, y que nos enseñes a hacer tu voluntad, la voluntad de nuestro Padre, que es buena, que es perfecta, que es agradable. Hoy, por